Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Dulce Belén Coronel Sandoval. Yo estudio en la Escuela Normal Primaria Profesora Leonarda Gómez Blanco. El día de hoy les vengo a presentar un ensayo de las diferentes lecturas que se relacionan en la docencia y los alumnos. En este tema les hablaré sobre la enseñanza y el nivel de aprendizaje de los alumnos, los cambios importantes en la organización del trabajo de los maestros que pueden estar relacionados con los cambios en la manera en cómo enseñan. También nos habla un punto importante sobre la autoridad pedagógica, que es la labor de cada docente y una tarea colectiva y social que asume entre todos los docentes de un solo colegio. La primera lectura es Enseñanza, Aprendizaje y Organización Escolar. Nos habla sobre los cambios importantes de la organización que pueden estar relacionados con los cambios en cómo enseñan. El trabajo realizado por los docentes y el cambio que hay o debe de haber al hacer cuenta de algunas prácticas de la enseñanza, distingan mediante la organización de las escuelas que se destacan por el trabajo que se realiza dentro de ellas. La segunda lectura es la gestión pedagógica de la escuela. Nos habla sobre la gestión pedagógica, que en la escuela es uno de los temas más importantes para la educación, especialmente para quien está más involucrado en ella y quiere ver mejoras. Nos dice que es una clave fundamental del proceso para transformar la educación. El objetivo es hacer llegar a la escuela los recursos materiales y los aportes técnicos necesarios para la eficiencia organización de la enseñanza. La tercera lectura es Autoridad pedagógica en cuestión, una crítica de concepto de autoridad en tiempos de transformación. Esta lectura nos habla sobre educación y nos dice que no implica la noción de la autoridad, sino que dominar los contenidos que deben de transmitir. Nos habla sobre la autoridad pedagógica, que es una labor de cada docente y una tarea colectiva social que asume entre todos los docentes. Una frase que dijo el alumno hacia el maestro, se refiere en los cambios que haya armado a la enseñanza a partir de lo que el alumno enseña, escribe o improvisa. La cuarta lectura, la vida en las aulas. Bueno, la cuarta lectura es la vida en las aulas. Aquí nos habla sobre que los estudiantes pasan mayor tiempo en las aulas que todo en la escuela, que todo en sus casas, debido a que pues esto ayuda a los alumnos a que aprendan más sobre los temas y a que puedan hacer sus tareas en casa. Nos habla también sobre la identidad del alumno, que es la conducta en clase. Es el comportamiento de los alumnos dentro de la escuela. Córtale. Bueno, la lectura 4 es la vida en las aulas. Habla sobre que los estudiantes pasan mayor tiempo en las aulas que todo en su casa, con su familia. En esta lectura nos habla sobre la identidad del alumno, que es la conducta en clase, que contribuye a una gran medida a la reputación que logra entre los demás, como por ejemplo listo, tonto, tímido o fanfarrón, el favorito del profesor o el chico normal o el tramposo. En la 5, ¿cómo investigar la práctica docente? Acá nos habla sobre transformar los problemas que aparecen en la práctica, la evaluación e intervención, el proceso metodológico, el trabajo escolar y el proyecto, que implica una mirada al futuro. La 6, nuevas propuestas para la gestión educativa. Nos habla sobre el carácter objetivo que desarrolla el espíritu crítico o para prepararse para la vida. Nos dice que cada persona, niño o joven, deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas por sus padres. El potencial articular del concepto nos habla sobre las necesidades básicas que contribuye la orientación, dando carácter objetivo y articulador. La 7, hacer una escuela o una nueva escuela. Aquí el objetivo es crear una institución capaz de aprender y renovarse a sí misma.
Una buena escuela es donde todos podamos aprender y también los docentes aprendan. Nos habla sobre la gestión escolar que busca fortalecer el funcionamiento de las escuelas. Nos habla sobre un componente indispensable para la autonomía es la participación de las personas dentro y fuera de la institución. La 8. Son características claves de la escuela. Existen 11 claves, pero las más importantes es el liderazgo, el inicio y mejorar la escuela, la visión de objetivos, el compartimiento de colaboración, el ambiente de aprendizaje es cómo aprenden los alumnos dentro de la institución. Enseñanza con propósito son los estilos y estrategias alumno-enseñanza. Una organización para el aprendizaje es formación y actualización del personal académico basadas. La lectura 9, 12 formas básicas de enseñar. Sirve para que los docentes en servicio tengan como un referente para analizar y valorar la enseñanza. Son 12 formas. Las 3 primeras que consideré es narrar y referir. La narración transmite a través de emociones y despierta el interés en los alumnos. Mostrar. La demostración e imitación se aprende a partir de la observación. Escribir y redactar textos. Comunicación, socialización, imaginación y comprensión de los alumnos. Modelos de enseñanza. Busca la comprensión del mundo obtenido y organizando la información, percibiendo problemas, generando soluciones, elaborando conceptos y el lenguaje. Nos habla sobre el diseño educativo para un aprendizaje constructivista, resolución de problemas para la colaboración. La 11. Hacia una educación auténtica del aprendizaje. Nos habla sobre el aprendizaje que es un proceso constructivismo interno que depende del nivel del desarrollo cognitivo de los alumnos. Muestran actitud favorable del alumno para que pueda aprender significativamente. El descubrimiento y exploración en el entorno físico fue por la teoría de Jean Piaget. La 12. Estrategias docentes enseñanza. Lectura 2. Estrategias docentes, enseñanza de contenidos curriculares, desarrollo de habilidades y pensamiento. Nos dice que es el método inductivo, que es una estrategia didáctica para ayudar a los alumnos a desarrollar el pensamiento crítico y superior. Planificar clases utilizando el método inductivo. El método inductivo está diseñado para alcanzar varias metas y ayudar a los alumnos a tener una mejor comprensión profunda. La 10. Son modelos de enseñanza. Buscan la comprensión del mundo obtenido y organizando información, percibiendo problemas, generando soluciones, elaborando conceptos y el lenguaje. Nos habla sobre el diseño educativo para un aprendizaje constructivista. Es la resolución de problemas en colaboración. La 14. La mente no escalorizada. Cómo piensan los alumnos, cómo deberían de enseñar en las escuelas. Aquí vamos a analizar las diferentes formas de adquirir el saber y el conjunto con el desarrollo del entorno. El aprendizaje intuitivo es el lenguaje funcional en el que se desarrolla desde el inicio de nuestra existencia cuando nacemos. El aprendizaje escolarizado es aquel que como docentes nos encargamos de transmitir los conocimientos. La vida en las escuelas. Aquí nos dice sobre los sentimientos de los alumnos hacia su escuela. El maestro percibe los sentimientos de los alumnos ya que el maestro pasa más tiempo que los papás. La participación y el absentismo en clase. Cuando el profesor da la clase y pide a los alumnos que argumenten ideas o cuando los alumnos faltan a clases por diversas situaciones. La opinión de los profesores son las horas que trabajan de 5 a 6 horas. Y ahí se dan cuenta quién genera más un logro de aprendizaje más avanzado que los demás. La 16. Hacia una escuela multicultural. En la escuela multicultural es un reto profesorado. Habla sobre el concepto multicultural, entender la educación para adaptarse pedagógicamente de las diferentes culturas. Nos habla sobre también el concepto de educación multicultural. Se ha manejado generalmente desde una visión simple, humanista, a modo de una ideología democrática. Y... Tú me dices. Ya.
La lectura 16. Hacia una escuela multicultural. En la escuela multicultural, un reto para el profesorado. Habla sobre el concepto multicultural, entender la educación para adaptarse pedagógicamente de las diferentes culturas. El fracaso escolar. El autor señala que es una problemática y que es muy abundante en el alumno. El concepto de educación multicultural se ha manejado generalmente desde la visión simple, humanista, a modo de ideología crítica, respeto y tolerancia. La lectura 17. Co-construcción del discurso en el aula, alineamiento de contextos materiales generados por el profesor. Esta lectura habla sobre las investigaciones que han tenido como objetivo el estudio del contexto del aula, analiza procesos de interacción. Este tema estudia al maestro y al alumno. Tienen diferentes estrategias como las cuales van a ver los recursos destructivos y entiende como una manera particular de hablar y actuar. Y por último, la lectura 18, el descubrimiento, un desafío para los profesores. Habla sobre el profesor es más eficaz aunque usa una variedad de procedimientos. Una lección indirecta no es una clase sino un planificar. Procesos de pensamiento convergente y divergente son procesos del pensamiento que son una vez analizados, integrados y operar dentro del esquema estructurado. Un buen profesor considera, entre tanto, otros medios de presentar los datos y puede decidir entre usar otro planteamiento. Y bueno, como conclusión, estas lecturas son muy importantes ya que nos ayudarán a saber cómo podemos ser unos buenos docentes, nos pueden ayudar a cómo utilizar estrategias más didácticas para que los alumnos aprendan el tema fácilmente y no se les haga aburrida la clase. También, sobre todo, aquí conocemos las características sobre lo de una buena escuela, sobre una escuela multicultural y que los alumnos aporten una lluvia de ideas para así tener una retroalimentación del tema.